El Señor resucitó. ¿El Señor resucitó? El Señor resucitó. Muy bien. Este es algo importante porque muchos, cuando el Señor resucitó, no lo creían. Y se decían, ¿el Señor resucitó? El Señor resucitó. Y bueno, ya sabemos que Él les dio pruebas indubitables de esto a sus discípulos. En un estudio como este de la resurrección, es muy importante que nosotros entendamos que el éxito en la vida cristiana está basado en el poder de la resurrección. El poder de la resurrección significa que Cristo venció el pecado y como consecuencia, o como resultado, mejor dicho, venció la muerte. Y cuando una persona se identifica plenamente con Cristo, en un sentido muere y resucita. En el bautismo muere o declara que muere a su vida pasada y resucita para vivir una nueva vida. Entonces, Dios va a hacer un trabajo en la vida de cada uno. Todos los que estamos aquí hoy sentados, cada uno tiene en su mente una expectativa y vive sus problemas. Quizá haya muchos reproches delante de él por cosas que debió haber hecho y no ha hecho, por victorias que pretendía tener y que no ha ganado. Pero esto, sin duda alguna, no tiene que ver más que con nosotros, no con Dios. Cuando nosotros nos apegamos a Dios, ese poder de la resurrección es el que actúa en la vida del creyente y está fuera de la voluntad del creyente, sino es la acción de Dios a través de la persona. Por eso es que en un estudio como este de la resurrección, nosotros tenemos que aprender a ver a Dios de una manera diferente. Como bien mencionó Alex hace rato, mucha gente se concentra en la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, pero en realidad la evidencia de todo lo que Él vivió y su resurrección da una esperanza a toda persona que pone su fe en Cristo, que es precisamente que Jesús resucitó y que nosotros al identificarnos con Él empezamos a vivir una nueva vida, no bajo el esfuerzo humano o el ímpetu de la naturaleza humana o carnal, sino bajo el poder del Espíritu Santo y de acuerdo a la dependencia de Dios. Entonces, pues cuando van a buscarlo el día de la resurrección, pues van María Magdalena y la otra persona, no me acuerdo quién era, se presenta un ángel, iban a embalsamarlo, se presenta un ángel y les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y la tumba estaba vacía. Entonces, el mundo, en todo el mundo, el Evangelio está arraigado en un terreno que ha sido preparado por la sangre de Cristo. Jesús fue el cumplimiento de la ley y dejó la gracia como resultado y nos enseñó a vivir a través de los evangelios en un nuevo sistema de pensamiento, en un nuevo sistema de acción. Pero antes de que una persona pueda dar su vida para Cristo, primero Cristo tiene que tomar su vida. Ese es un punto muy importante. Entonces muchos creyentes podemos fracasar porque seguimos bajo la inercia del yo puedo, me debo entregar, debo hacer, debo cambiar, ya no debo hacer esto, ya no debo ver lo otro. Y en ese yo no debo estriba el fracaso. No hay un cambio por eso. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no podemos, generalmente es cuando vamos a Dios. Dios en realidad no debe ser la última alternativa, que tristemente en la humanidad así se da.
cuando ya no te queda remedio, cuando ya tus fuerzas se agotaron, cuando ya dejaste, mejor dicho, cuando ya utilizaste todos tus recursos y ya no hay esperanza, entonces acudes a Dios. Pero en realidad no es, pero Dios a través de esto, cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, Él nos está preparando para poder llevar una vida que sea el servicio verdadero de Dios. Muchos creyentes fracasan precisamente por eso. Se esfuerzan, quieren, pero nunca pasa nada. Y es que Dios es tu Salvador, pero cuando tú te conviertes a Él, también debe ser tu Señor. Y cuando eres el Señor de tu vida, entonces tú empiezas a depender de Él y no tienes que servir, sino surge en ti el deseo de hacerlo. El tener que o el anhelar hacer son dos cosas diferentes, porque en el tener que está implícito la fuerza humana y el anhelar hacerlo está implícito en el que Dios produzca en ti lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, primero nosotros tenemos que estar seguros de que si Cristo resucitó, es precisamente ese poder el que va a mover nuestras vidas. Dice en Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces ese es el primer paso. ¿Cómo te ves tú? En realidad todos solemos vernos a la luz de nuestras debilidades, a la luz de nuestros fracasos, a la luz de reacciones que a veces tenemos que no hubiéramos querido tener. Pero en realidad Él quiere que nosotros más bien vivamos a la luz de cómo Él nos ve. ¿Cómo ve Dios a cada hijo suyo, a quien ha redimido? Lo ve justo. Y cuando Dios dice, sed santos porque yo el Señor soy santos, no quiere decir que nosotros no vamos a pecar. Sí pecamos cada día y lo sabemos. Sino quiere decir que nosotros debe existir ese anhelo porque Dios nos transforme a la imagen misma de Jesucristo. Ese es el sentido de santidad que dice Pedro, sed santos porque yo el Señor soy santos. Así como la vez pasada en la cena del Señor a nosotros se nos enseñó en la otra iglesia que cuidado y participaras de la cena sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando una persona, aún no siendo salva, tiene una actitud reverente y discierne correctamente, no está pecando contra Dios. Hay cosas que en nuestra mente tienen que cambiar. Y Dios en realidad, Él nos va atrayendo a través de los problemas y las circunstancias de la vida que vivimos, para que nosotros vayamos cediéndole a Él el control de nuestra vida. Entonces a veces Él permite cosas en nosotros, pruebas, que nos llevan a la dependencia de Él. Pero cuando Él responde, entonces es ahí donde Él conquista nuestro corazón. Y si Dios tiene nuestro corazón, tiene nuestra voluntad y tiene nuestra dependencia de Él y le permite a Él actuar en nosotros. Él hizo muchas promesas. La Escritura dice en Números 23:19, Dios no es hombre, por lo tanto, Él no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Todo lo que dice la palabra, de teoría, sabemos que Él lo que promete lo cumple. Pero ¿qué tanto estamos viviendo de acuerdo a que creemos que lo que promete lo va a cumplir? Recuerden que lo que le da vida a la palabra es la fe. Y la fe, como dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir, con otras palabras, que cuando tú crees una promesa, para ti es una realidad en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Y si es una realidad, entonces tú vas a modificar tu conducta de acuerdo a lo que Dios prometió, y ahí es donde viene la transformación.
Pero si tú no le crees a Dios, entonces vas a poner en entredicho lo que Él dice, o a lo mejor no te atreves a decirle eso, pero simple y sencillamente no le vas a obedecer, vas a hacer lo que tú quieres. ¿Ahí va a haber una transformación en ti? No. Muchos de nosotros decimos muchas cosas con nuestra boca, pero con nuestro corazón no. Y nuestras acciones determinan si realmente creemos o no. Por eso Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré por mis obras mi fe. Creer trae como resultado actuar. Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios no miente, cada promesa que Él nos da en su palabra es una realidad. Y es lo que va a transformar nuestra vida. Muchos podemos estar atorados por esto, porque decimos que creemos, pero en el fondo no creemos, por tanto no modificamos nuestra conducta. Por tanto, no vivimos de acuerdo a lo que Él dice. Aunque lo manifestemos con la boca, nuestro corazón no está con Él. ¿Qué se necesita, por tanto, para que esa fe sea una realidad en tu vida? Así como Cristo murió en la cruz, tú tienes que morir a tu manera de pensar, a tu forma de estructurar las cosas, para que se pueda manifestar el poder de Dios. Pablo dijo en 2 Corintios 1:9, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Fíjense, ahí está el poder de la resurrección. Todo, imagínense la escena, Pablo dando un testimonio, todos en contra de ellos, así como con Esteban, todos crujían contra ellos sus dientes y dijeron, de esta no salimos. Pero en lugar de sentirse amedrentados por lo que ellos estaban viendo, decidieron morir a lo que pensaban, a lo que veían, a lo que sentían, y decidieron confiar que el poder de Dios era lo único que los podía sacar adelante. ¿Y cuál fue el resultado? Que ellos pudieron tener victoria y pudieron dar testimonio de Cristo. Muchos de nosotros podemos estar anulados porque no creemos en el gran poder de Dios. Necesitamos creer en ese gran poder, ¿no? Como dice Efesios. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Crees tú esto? Que si realmente pusiste tu fe y tu confianza en Dios, no va a depender de ti, sino de Él, que este trabajo esté terminado. Si lo crees, lo primero que va a resultar es que vas a dar espacio o vas a dejar que Dios actúe en tu vida. ¿Hasta cuándo vamos a querer actuar nosotros? Hasta el día en que decidamos morir, como Cristo murió. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, seguramente hubiera pasado como una persona más, que a lo mejor dio un testimonio, pero nunca se hubiera grabado a tal grado un cambio en la humanidad que hoy vivimos el año 2019 de la era de Cristo. O sea, lo que dio vida fue su muerte y su resurrección. Y si Jesús se los advirtió a sus discípulos antes, cuando les dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? O sea, una semilla tiene que dar paso la semilla en sí tiene una estructura y da paso a una vida muy diferente, a una planta muy diferente a lo que era la semilla. Y así debe ser nosotros en la resurrección. Nosotros tenemos que manifestar, si realmente Cristo está en nosotros, la vida de Cristo. Entonces, la evidencia de que Jesús resucitó empezó a manifestarse desde el principio. ¿Cómo?
Marcos 27, del 52 al 53 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Sí, el camino al cielo no estaba abierto. Cuando Jesús muere y resucita, que se parte el velo del templo en dos, ese fue el testimonio, la manifestación de Dios, que se había quitado esa barrera por Cristo y se abrió el camino al cielo. Entonces todos los santos del Antiguo Testamento, todos los que murieron en Cristo, ascendieron al cielo y se estuvieron apareciendo durante 40 días. Ese fue uno de los primeros hallazgos. Entonces Jesús predijo todo esto y así sucedió. En Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí, en la primera parte de este pasaje, todos en los sepulcros oyeron la voz de Dios y todos los santos ascendieron al cielo. Desde entonces, todo creyente que muere en Cristo se va al cielo. Un día recibirá un cuerpo junto con la iglesia en el día del rapto, pero ellos ya están gozando del amor de Dios en forma espiritual. Entonces, lo triste, lo pavoroso, es que los que no pusieron su fe en Cristo resucitarán un día para el juicio. Y eso nos lo declara en Romanos. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Se dan cuenta? La vida secreta de cada uno. Quizá lo que nadie sabe, lo que solo quedó en tu pensamiento, todos los pensamientos de mal, de envidia, de morbo que hubieron en ti, si Dios no limpia tu vida, van a aparecer. Y lo que se dijo en las esquinas será declarado en las azoteas. Todo quedará evidente. Y Dios nos da la oportunidad de más bien declarárselo ahorita para que la sangre de Cristo nos cubra y aquel día solo glorifiquemos a Dios. Entonces, sí, todos vamos a morir hasta que venga el Señor. Pero dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. O sea, nosotros a veces pensamos, no, pues 1000 años, porque el juicio del gran trono blanco es al término de los 1000 años. Pero ya no va a haber tiempo para los que mueren. A lo mejor para ellos va a ser, me muero y el juicio. Nosotros contamos. Dios nos da una idea cuando dice en Pedro, un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. Pero en realidad, fuera de la limitación, cuando no hay tiempo, solo se suceden los eventos. Entonces, nosotros tenemos que saber que nadie que no ponga su confianza en Dios, que no apropie las promesas, va a poder vivir en ese poder de la resurrección. Entonces nosotros por eso tenemos que apropiar esa promesa, y eso demostrará que hemos creído. Decir que creo y tu vida no cambia es que no crees. Por eso es que cada uno de nosotros debe analizar su vida. Como Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Cada uno, en el fondo de su corazón, sabe si está reprobado. Ahora, si está reprobado, acude a Cristo, porque está la promesa de la resurrección. Y Dios quiere que una vez que apropiemos esta promesa y vivamos en el poder de la resurrección, quiere que nosotros nos preparemos para la vida que un día vamos a llevar. Pero esta preparación empieza desde ahorita.
Así como Israel estuvo en esos 40 años en el desierto, nuestra vida representa esa época en Israel. Esta vida representa el tiempo en que Dios está transformándonos y nos está preparando para poder entrar en la tierra prometida, pero la verdadera y para siempre. Entonces Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida y las cosas, que ya no vivamos para nosotros mismos, lo dice de esta manera en Lucas 14, 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Nada que hagas por amor a Cristo se va a quedar sin una recompensa. Todo lo que hagas por motivos equivocados se va a perder. Entonces, es imperativo que nosotros aprendamos a luchar por el Evangelio. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Si la prioridad de tu vida no es luchar por el Evangelio, quizá no estás trabajando para el eterno, estás trabajando en vano. Porque cada persona que recibe a Cristo es eterna. Todo lo que hagamos estamos trabajando para la eternidad. Por eso dice en Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Si bien físicamente vamos a morir ahorita, el día que Dios nos llame, ya será para siempre. Nunca más experimentaremos tristeza, ni dolor, ni corrupción de nuestro cuerpo, ni que pasan los años y cada día como que ahora ya me duele esto y me duele el otro, ¿no? Seremos perfectos para siempre. Si pones los ojos en esto, pues vas a quitar los ojos de esta vida. O sea, nuestro error es eso. Entonces recuerden, tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos para que no confiásemos en nosotros mismos. Todo creyente debe aprender a ver hacia adelante, a la victoria que Cristo tuvo en la cruz, porque la Biblia dice que quien se identifica con Cristo de esta manera ya obtuvo la total victoria. Lo dice en Romanos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué más quieres? ¿Te conduces en la vida como vencedor o como perdedor? Si pones los ojos en ti mismo y en tus debilidades, eres un perdedor, porque nunca vas a poder cambiar. Pero si pones los ojos en el poder de Dios, eres un vencedor, porque el poder de la resurrección es el que te transformará y vendrá esta promesa que acabamos de leer de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿qué esperanza tenemos si no creemos en la resurrección? Miren lo que dice Corintios 15 del 12 al 21. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces hoy nosotros vivimos, si con todo el corazón y nuestra mente hemos puesto nuestra confianza en Cristo, vivimos o debemos vivir en el poder de la resurrección. Dice, Pablo les escribe a los romanos desde el capítulo 1, versículo 1 al 4. Les escribe Pablo, sirviente de Jesucristo, llamado y enviado para predicar las buenas noticias de Dios.
Dios había prometido estas buenas noticias a través de sus profetas del Antiguo Testamento. Son buenas noticias acerca del Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En su calidad de hombre era descendiente de la familia de David, pero al resucitar entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, probó ser el Hijo de Dios. Fíjense bien, por eso es que no todos son hijos. Dice la Escritura en Romanos 8:9, que si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. El sello de la salvación es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es el poder nos da el poder para cambiar. Por eso muchos fracasan en querer cambiar, tratan de ser buenos cristianos, tratan de servir a Dios, pero todo es en sus fuerzas. Y tarde o temprano fracasan. Porque el peso de la vida cristiana solo lo lleva o lo puede llevar Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si Dios lleva tus cargas, tu carga es ligera. Y si Dios está llevando tus cargas, ¿por qué tus cargas te oprimen o causan un pesar tan grande en ti que te impiden cambiar? Porque no estás dependiendo de Dios. ¿Sí? Entonces, los que hemos creído en Dios, hoy vivimos bajo la sombra de Dios Padre y bajo su cuidado, porque nos hemos reconciliado con Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz por haberlo creído. Pero si nosotros no nos hemos reconciliado, vivimos bajo las consecuencias de lo que hacemos y bajo la influencia de todos los demás. Pero, si hemos creído, hoy nosotros somos el templo del Dios viviente. El verdadero templo de Dios es la iglesia verdadera y no está en un recinto aquí o allá. Tú eres el templo de Dios. Y si el Espíritu Santo mora en ti, te resucitará. Dice en Romanos 6, 19 y 20, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Realmente aprecias lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Tú ya no te perteneces a ti mismo si realmente has puesto tu fe y tu esperanza en Dios. Entonces, ¿cómo lo puedes honrar? Siguiendo el camino de su voluntad, pero en la dependencia de Él y en el poder de Él. Tú puedes decir, no, yo sí quiero. Pero si no estás dependiendo de Dios, si el poder de Dios no está actuando en ti, vas a fracasar. Muchos fracasan. Y entonces, al fracasar, tienen que establecer situaciones compensatorias en su vida que los lleva al legalismo o a la disipación, los extremos. O sea, si Cristo no regula tu vida por el poder del Espíritu Santo, te vas a ir a un extremo u otro. Al legalismo, a la religiosidad o a una vida disipada. Como era la doctrina de los Nicolaitas que menciona en el capítulo 2 de Apocalipsis. Decían, bueno, si ya Cristo murió, pues comamos y bebamos. Ahí sí de veras. Pero se les olvidó que el Espíritu Santo los iba a llevar a una vida santa, iba a formar a Cristo en ellos, porque no lo tenían muchos de ellos. Por eso Dios abomina esa doctrina. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que poner como primera meta en nuestra vida confiar en Cristo más y más. ¿Cómo puedes aprender a confiar en Él más y más? Porque a lo mejor llevas años en tu vida cristiana y sigues en las mismas. Te voy a decir cómo. Pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con Él. En la medida que tú estés más y más en la presencia de Dios, todo lo vano de esta vida se disipará en tu mente. Este mundo nos atrae todavía y nos subyuga porque todavía no pasamos suficiente tiempo con Dios. O sea, si tú pones los ojos en Dios, los pones arriba. Si los pones en ti, los pones abajo, en esta vida.
Por eso Dios pide, como dice Isaías 51:6, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Nosotros tenemos que aprender a ver la vida y las cosas bajo la perspectiva de Dios. Y esto solo se va a producir en la medida que tú pases más y más tiempo en lectura, en meditación y en oración. La oración va a ser el resultado de todas las promesas que a través de la lectura Dios te dé. Porque si no, tu oración va a ser hueca y vacía. ¿Cuál es el tono de una generación? Perdón, de una oración. Sin Dios, solo te concentras en ti y en tus carencias o en tus deseos. Pero conforme tú vas trascendiendo a través de la oración, tú empiezas a pedir como Cristo. Empiezan a interesarte los demás. Empiezas a condolerte de los problemas de los demás y te lleva a hablarles de Cristo, que es la solución para sus vidas y cosas así. Y entonces empezarás a dejar de ser comprendido. Por eso vemos Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No hay otro camino que el de la persecución y de los padecimientos si tú te identificas con Cristo y empiezas a vivir como Él. Porque Él dijo, si en el árbol y en la raíz verde hacen esto, ¿qué no harán en las ramas? O sea, Jesús nunca dijo que ibas a dejar de tener problemas como muchas falsas religiones lo dicen. No, ven a Cristo y tu vida va a ser dulce. No, ya no vas a tener problemas. Y tú te la crees y empiezas a ir y te vienen problemas y problemas ahí. Pues, ¿dónde está lo que dijiste? Y aunque muchos no se atreven a expresarlo, viene una decepción. Porque hicieron un mal planteamiento. La Escritura dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. La persecución es una evidencia de que estás dando un testimonio claro y vivo de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué viene la persecución? Porque tu vida de santidad y tus palabras ponen en evidencia la vida de pecado y disipada de los demás. Y entonces viene el ataque. Si tú te dices creyente y no tienes ataques, quiere decir que no estás dando un testimonio verdadero de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que anhelar vivir para Dios. Si tú quieres vivir cómodamente, sin padecimientos, entonces tienes que concientizar que todo va a tener una repercusión. Todo lo que tú siembres, eso cosecharás. Y la Escritura dice en Gálatas, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mientras más vivas para Dios, más va a estar en ti esa certeza del amor de Dios. Y eso es lo que te llevará a dar tu vida. Dice en Hebreos 11:35, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. ¿Sí? La Biblia nos habla de muchas resurrecciones, como la de Lázaro, como la viuda de Naín. Esas son de la vida de Jesús. Este versículo habla de esto. Pero otros dijeron, o como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Sí? Entonces es importante creer y vivir por la esperanza que purificará nuestras mentes y nuestros corazones. Esa esperanza está basada en el poder de la resurrección. Y es la única forma en la que podemos servir a Dios eficientemente. Porque si nos volteamos a ver, todos naturalmente, sin excepción, queremos vivir una vida cómoda y sin problemas. Dar testimonio de Cristo causa problemas, causa incomodidad. Pero si tú no das testimonio de Cristo, es que no amas.
a las almas perdidas. Y dice la Escritura, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amar al incrédulo no es amar su pecado o su vida disipada, sino ver que está en ceguera y necesita la luz para salvación. Por eso en Judas dice, a unos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; de otros tener misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. ¿Ven ustedes? Entonces, Pedro declara esto en su primera carta, del 1 al 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Se dan cuenta? Aquí están las respuestas de la misma palabra. Dios nos llevó a una esperanza, y esa esperanza nos hizo creer y renacer a una vida. Y una vez renacidos, tenemos que limpiar, purificar nuestras vidas. ¿Cómo? Anhelándolo. La vida de santidad empieza porque anheles la santidad. Si tú anhelas el pecado, te cautiva, te induce a pecar, te subyuga y te mantiene preso, entonces no está actuando en ti el poder de la resurrección. ¿Por qué? Dios dice, sed santos porque yo soy santos. Tienes que anhelar esa vida. Dice más adelante en el 3, del 21 al 23 de la primera de Pedro, y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Se dan cuenta? No vas a dejar de pecar, pero tu anhelo y tu aspiración es que Dios te limpie, que tú puedas relacionarte con Dios, confesando cada día tus pecados, creyendo en que Él te puede transformar por el poder de la resurrección de Cristo, como dice aquí. Quien habiendo sufrido, subió al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo venció. Satanás está sujeto a Él, y toda autoridad y potestad en este mundo. Y tú como hijo tienes ese poder. Sí, las pruebas vendrán. El diablo te va a tratar de atacar como trató de atacar a Jesús. Recuerden cuando después de que Pedro le confiesa, no, y él empieza a decir que iba a resucitar. No, de ninguna manera te acontezca eso. ¿Y cómo le dice Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios y en la de los hombres. El anhelo de la santidad te hace poner la mira en las cosas de Dios, en el poder de aquel que tiene bajo su poder a todos, el mismo diablo. Está sujeto a la autoridad de Jesús, porque Él lo venció. Él le ofreció primero todos los reinos en la tentación del desierto, pero Jesús no cayó en su trampa, porque Él sabía que debía vivir para agradar al Padre. Si tú vives para agradar a los demás, no vas a agradar al Padre. Si tú vives para agradar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no vas a agradar a los demás. ¿Qué es lo que quieres? Muchos no confesaban a Jesús, aunque creían en Él, porque temían ser corridos de la sinagoga, dice la Escritura, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria que tú amas? Piénsalo. Si vives para agradar al Padre, no vas a agradar a los hombres. No los vas a agradar. Entonces, ¿por qué vives? ¿Quieres ser una persona bonita, que todo el mundo te vea y te diga, mira qué buena es y todo? Si tú no estás viviendo para Cristo, no vas a pasar de ahí. Es como si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Hubiera pasado desapercibido. La muerte
sin tener culpa, que Él de su propia voluntad la puso su vida, dio testimonio de su obediencia al Padre, pero la resurrección dio testimonio de su victoria. ¿Tú estás viviendo en victoria en Cristo? Entonces, recuerden, todo el poder está en Jesucristo, por lo que debemos estar sujetos a Él, aprendiendo a vivir como Él vivió. ¿Quieres tener éxito? Vive como Jesús vivió. ¿Y qué dijo Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Por eso tuvo victoria. Entonces tú en cada acción, si quieres tener victoria, no tienes que buscar tu voluntad, sino la de Dios. Entonces, 1 Pedro 4, del 1 al 6, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Se dan cuenta? Pero para no vivir el tiempo que resta de nuestra vida en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí viene la exhortación: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Recuerden que Dios ve a toda persona sin Cristo muerta en sus delitos y pecados. Recuerden que la palabra muerte significa separación. Toda la humanidad a causa del pecado está separada de Dios. Para Dios está muerta. A eso se refiere este versículo. ¿Cuándo vives? Cuando Dios te da vida por creer en Cristo, y te da vida y te hace una nueva criatura, te regenera. Es como si te resucitara una nueva criatura. Entonces, nosotros tenemos que aprender a condenar el pecado en la carne. ¿Cómo? No siguiendo los impulsos de la naturaleza que se rebela contra Dios. De hecho, al momento de la verdadera conversión, la antigua naturaleza, el viejo hombre, es sepultado, como dice Romanos 6:4. Y Dios te da una nueva naturaleza que es sensible a la influencia del mundo y todo. Pero como tienes la mente de Cristo, Él más bien usa todo lo que vivas a partir del momento en que recibes a Cristo para formar a Cristo en ti. Entonces tú tienes que destruir a la antigua naturaleza, o mejor dicho, a tus tendencias de tu vida pecaminosas, como no siguiendo sus impulsos. Por eso vienen las luchas, pero por eso también Dios nos da el Espíritu Santo, que es producto de la victoria de Cristo. ¿Quién resucitó de los muertos a Cristo? El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser. ¿Quién es el que te va a dar la victoria sobre el pecado? El Espíritu Santo. Pero si tú no tienes al Espíritu, no vas a tener victoria. Por eso dicen Romanos: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9, como les decía hace rato. Y entonces dice el 8:37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Vives en esa victoria? Entonces vives en el poder de la resurrección. Por ejemplo, Pablo, en sus días antes de Cristo, era romano porque nació en la ciudad de Tarso, era rico, su familia era de las más prominentes, era fariseo, era reconocido, una de las sectas más reconocidas. Pero ¿qué dice Pablo? Todo eso lo dejó por causa de Cristo. Y siendo rico en un sentido, se hizo pobre igual que Cristo, se identificó plenamente, ¿sí? Porque él vio que lo que constituía su verdadera felicidad no eran las posesiones materiales ni el prestigio humano por lo que él vivió antes, ni por ser celoso de la ley, sino por un compañerismo con Cristo, que es el que le daba
vida, la vida verdadera. Y eso le llevó a anhelar ser partícipe de la construcción del reino de Dios. Por eso son tan importantes las cartas de Pablo. Entonces, él dice en otra versión, Filipenses 3, 10 y 11, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. ¿Cómo vas a experimentar la victoria sobre el pecado? Dejando que Cristo te conduzca por el camino que Él ya pasó, que lo llevó a la victoria. Y en Romanos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ve tú a saber tú, en Hebreos, perdón, ve tú a saber tú, si todas las pruebas que ahorita estás pasando, es porque Dios quiere que aprendas la obediencia. Y es una de las dificultades de muchos creyentes para poder entender las promesas de Dios. No las obedecen. Es creer para ver, no ver para creer. Si tú no crees, no vas a poder experimentar el poder de Dios. Si esperas como Tomás, hasta que yo meta mis dedos en sus manos, en los orificios de sus manos y aquí en la herida de su pecho, no creeré. Y Jesús le dice, se presenta después, dice, ven, Tomás, mete tus dedos y sé creyente y no seas incrédulo. Pero ¿qué le dijo después? Bienaventurado, dice, Tomás, porque ves, creíste. Bienaventurados los que sin ver, creerán. Y hablaba de nosotros. Entonces Pablo, después de toda esta comprensión, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, la traducción viviente. Ya no vivo yo, mas vive en Cristo. Cuando Pablo empezó a vivir ahí, entonces Cristo fue entronizado, tomó su lugar. Él quiere tener el trono en tu vida. Pero para que pueda suceder, tú tienes que estar limpio y listo. Y para que tu naturaleza humana ni las influencias de este mundo te controlen. Entonces, ¿a qué debes morir? Al egoísmo, al orgullo, al interés propio, a la autocompasión, a la autojusticia, a la autoestima, a la autopromoción, a la autosatisfacción y a todo lo demás que sea yo. ¿Ven ustedes? ¿Quién es el hombre? No tiene importancia. ¿Qué sabe? No tiene importancia. Pero, ¿qué es ante el inescrutable amor de Dios? Es lo que importa. Dicho de otra manera, lo que importa es cómo Dios te ve y lo que Dios sabe de ti. No lo que tú quieres que los demás sepan de ti o lo que tú quieres aparentar a los demás. ¿Qué no sabes que Dios todo lo sabe de ti? Que todo, aún tus más íntimos pensamientos, Él los conoce. Aún el intento de tus pensamientos, Dios ya lo conoce. ¿Puedes engañar a Dios? No. Cuando quieres salirte con la tuya, te estás engañando a ti mismo. Entonces tienes que pensar lo que dice la Escritura: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Entonces, si nosotros desagradamos a Dios, ¿importa a quién agrademos? Yo creo que no. Si le agradamos a Él, ¿importa a quién desagrades? ¿Te das cuenta? ¿Por qué vives? ¿Vives para que todos te vean y digan, te alaben? Malo, malo.
Porque el verdadero creyente que es transformado por Cristo sabe que todo lo hizo Dios y le va a traspasar la gloria a Dios de todo lo que Dios ha hecho en él. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir a través de la luz de la palabra, no a través del sistema de pensamiento de este mundo que la Biblia le llama tinieblas. Como dice Romanos 13 del 12 al 15, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Romanos 13 del 12 al 14. ¿Te das cuenta? Lo que Dios te dice, ya no vivas de la misma manera. Entonces, si tú vives de esta manera, todas estas promesas se cumplirán a su debido tiempo. ¿Y cuál es la promesa? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esta es la promesa que nos espera de la resurrección si realmente ponemos nuestra fe en Él. Pero tú, desde que naces de nuevo, desde que pones tu confianza en Cristo, ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí Dios hace todas nuevas. ¿Están siendo nuevas en tu vida? ¿O sigues en la derrota? Si sigues en la derrota, quita tus ojos de tus derrotas y ponlos en la victoria de Cristo. El diablo quiere que te fijes en tus debilidades para aplastarte, porque así vas a quitar los ojos de Dios. Vete a ti, quita los ojos de Dios. Ve a Dios y Dios te restaurará. Te llevará al arrepentimiento y a restaurar tu relación con Él. Limpia conciencia. Solo se da a través de confesar nuestros pecados. Y te mantiene en comunión con Dios. Y Dios, reinando en tu vida, va a ir transformando tu vida a la semejanza de Cristo, hasta que Cristo sea formado. Y el día que termines el plan para tu vida, Dios te llevará. O si llega el tiempo de su venida, Dios te llevará al cielo. Habrá muchos que quizá, los que estamos aquí, quizá todos, no experimentemos la muerte, porque el tiempo está cerca. La noche está avanzada, el día ya despunta, como dice la versión 60, vistámonos las armas de luz. Vivamos en la luz. Ese es el poder de la resurrección. Padre bendito, cuántas gracias te damos por habernos llamado a estar hoy aquí. Sabemos, Padre, que tú trajiste al que querías que escuchara estas palabras, y los que venimos nos gozamos porque pudimos escuchar este mensaje vivificador que nos alienta a transformar nuestra vida y a vivir para ti. Sabemos, Padre, que no hay gloria más grande que el servirte y que tendrá recompensas eternas. Pero nosotros, Padre, más bien lo queremos hacer por amor a ti y por gratitud por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Nos redimiste del infierno, nos liberaste de una vida de pecado y nos diste tu Espíritu Santo como un sello que garantiza que tú perfeccionarás la obra hasta el día en que venga Jesucristo. Y nosotros queremos pedirte que sí, Padre, perfecciones nuestra vida, que nos hagas crecer y abundar en amor para contigo y para con todos, que nos des, Señor,
cargo por los perdidos y por todos aquellos que no te conocen, pues no se enciende una luz y se pone debajo de un cesto, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Padre, que nuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y te glorifiquen el día que tú vengas. Nosotros, Padre, sabemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tú nos compraste con el precio de tu sangre, por lo cual te pedimos que nos enseñes a vivir de acuerdo con esto, que haya en nosotros una gratitud creciente, que nos lleve a dejar atrás nuestra vida de pecado, de autosuficiencia y de maldad, y nos traslade a una vida de santidad y honor, para darte gloria, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, formando a Cristo en nosotros, y el día que tú vengas no nos alejemos de ti avergonzados, sino que te podamos glorificar, y que todo lo que hayamos hecho en este mundo reconozcamos que tú lo hiciste en nosotros y que no hay nada en nosotros. Enséñanos a ser instrumentos vacíos, vasos vacíos, para que tú los llenes, Señor, y para que demos a conocer tu nombre. Padre, especialmente hoy te queremos pedir por Lorena, la hija de Lucha, pues para que tú, Señor, veles por ella y bueno, a través de este estudio que le van a hacer, se determine lo que se tenga que determinar. Pero lo más importante, Señor, es que tú la auspicies en tu fe, enseñándole a creer en ti. Ella tiene mucha teoría, pero no una realidad, Señor. Que esto la lleve a ver que hay un Dios vivo y verdadero, para que pueda poner su confianza en ti. Señor, amamos a nuestras familias, sabemos que Pedro, el hermano de Rosita y de Carmen, está mal. Tú sigue trabajando en su vida y no permitas, Padre, que muera sin conocerte. Antes te pedimos que lo salves, que lo sanes, pero que te conozca, Señor. Y así la lista es muy larga, pero Dios, nos ponemos en tus manos para hacer un testimonio vivo de ti y vivo para nuestras familias. Guárdanos de todo mal, Señor. Guárdanos en este domingo. Y gracias, Padre, por recordar en esta semana lo que un día tú sufriste. Yo espero que muchos hayan meditado en los dolores que sufriste en la cruz. Así que Dios, haz que esto nos llene de gratitud para poder entregar de nuestra vida sin restricción. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.